Bueno, la más reciente carta enviada por la Junta de Supervisión Fiscal al gobernador de Puerto Rico habla de unos recortes masivos en diferentes áreas y pone como tema central el tema de la Universidad de Puerto Rico y le lanza unos retos a la universidad del país. Y vamos a enumerarlos y a conversar sobre esos retos con un grupo de profesionales aquí de primer orden, entre ellos dos expresidentes de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Norman Maldonado en primer orden. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, estoy lo más bien. Encantado. Un placer estar aquí. Qué bueno que esté con nosotros el expresidente de la universidad, Miguel Muñoz. ¿Cómo está, don Miguel? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno. Y el ex rector de la Universidad de Puerto Rico, aquí en Río Piedra, don Carlos Severino. ¿Cómo está, don Carlos? Muy bien, gracias por la oportunidad siempre. Qué bueno. Allá en la mesa, Yolanda Vélez Arcelay tiene un invitado interesantísimo. Yolanda, preséntalo tú. Tenemos al economista Colón de Armas. Bienvenido, saludos, Gracias. ¿cómo está? Buenas noches. Saludos a Colón de Alba. Bueno, empecemos por acá un poco a conversar sobre este lanzamiento que le hace la Junta a la universidad. La Junta plantea un recorte de cerca de $300 millones a la Universidad de Puerto Rico. Plantea que el costo por crédito se pague conforme a los ingresos de la gente y no con un rate establecido como es ahora. Habla también de aumentar el número de estudiantes del exterior y habla de reducir la plantilla administrativa y educativa de la universidad. ¿Se puede hacer todo eso en un corto tiempo conforme a la crisis que tenemos en la universidad? Empiezo con usted, doctor. Bueno, yo creo que el tiempo es muy corto, pero yo sé que la universidad ha separado $50 millones por si acaso pasaba algo y a la misma vez se estaban preparando para hacer algunos cambios en la universidad. Pero yo diría que en 3 o 4 años se puede hacer. Hubo una ocasión donde a mí me cortaron $40 millones en un año y realmente lo pudimos resolver bastante bien sin ningún contratiempo. Yo creo que la Junta... ¿Cuánto es el presupuesto hoy de la universidad? ¿1 billón? ¿Casi 1 billón? Bueno, del fondo, no, 1.4 billones. Pero del Fondo de Puerto Rico es 1 billón, 1.015 billón, 1.020 billones. Yo escuché planteamientos, por ejemplo, don Miguel, que decían poner a los padres a pagar más dinero, o sea, la familia, conforme a sus ingresos, no produce gran cosa. La matrícula no produce gran cosa dentro del presupuesto de la universidad. ¿Correcto o es falso? Lo que hay que tener claro es, en la mayoría de las universidades, lo que genera el mayor ingreso en las universidades es el costo de la matrícula, excepto la Universidad de Puerto Rico. Claro, si se va a aumentar la matrícula, que sería una alternativa, pues yo les diría que hay dos vertientes. O usted puede irse por el lado de decir de aumentar la matrícula con los que tienen mayores ingresos. Ajá. O decir vamos a aumentar la matrícula para todo el mundo por igual, que es otra alternativa, y de esos mismos recursos proveer asistencia económica o becas para los estudiantes que tengan menores recursos. Eso es una posibilidad. Pero de acción inmediata para la universidad, definitivamente, si se aumenta la matrícula es que se generan unos ingresos inmediatamente. Las otras alternativas, porque podemos trabajar con las empresas universitarias, hay empresas universitarias que tienen potencial de crecimiento, ¿verdad? Podemos reestructurar programas, podemos reestructurar departamentos, se ha hablado de consolidaciones. Consolidaciones de recinto. Consolidaciones de recinto, consolidaciones de programas. Pero todas esas medidas son medidas que hay que hacerlas con sumo cuidado y que va a tomar mucho tiempo, como dice el doctor. ¿Se puede cortar 300 millones en la universidad tan fácil como cortar? ¿Cómo se cortan 300 millones y que no pase nada allí? ¿Se puede dar servicio como quiera? Yo quisiera, ¿verdad?, uno pues, pensar en algunas medidas que siempre hemos tratado de estimular. No hay necesidad ninguna en este momento de que la Universidad de Puerto Rico use papel. Busque cuánto dinero se gasta todos los años en papel en la Universidad de Puerto Rico. Si tuviésemos un mecanismo más ágil de compra, la Universidad de Puerto Rico es un comprador gigantesco. Más grande. Nosotros compramos todo lo que compramos, lo compramos a sobreprecio, porque hay una burocracia que no nos permite comprar a los precios correctos. Pero más allá de eso, me preocupa el tema de que estamos en un momento de crisis y que la innovación y la investigación quede rezagada. En Puerto Rico, apenas una cantidad ínfima relativa al Producto Interno Bruto se dedica a la investigación, y eso es clave para el desarrollo. Si vamos a hablar de desarrollo, y la universidad como el ente de desarrollo, yo creo que obviamente tenemos una emergencia,
pero hay que repensar el asunto del tema del desarrollo de Puerto Rico urgentemente. En el caso de la universidad, si se fuese a dar un aumento en el costo de la matrícula, ¿cuánto podría ser un número razonable? ¿Cuánto cuesta ahora ¿Cuánto puede el producir? crédito? ¿Y cuánto podría ser algo razonable? El crédito subgraduado está en unos $55 por crédito. El crédito graduado en $137. Cuando usted compara con las universidades privadas, definitivamente está muy por debajo. Claro, hay que reconocer que la universidad con la fórmula y subsidiada por el gobierno, eso es lo que le permite a estudiantes de escasos recursos poder estudiar allí y tener un costo de matrícula así tan bajo. ¿Cuánto podría Hay que producir? ver. ¿Tiene algún número? Bueno, no, porque eso 50, 100 millones, 200 Eso va a millones. depender, no. Bueno, No tanto. Nosotros cuando hicimos el bono, el costo que pusimos nosotros, un costo de matrícula, nos generó $40 millones, la cuota. El aumento. Sí, porque es que la universidad tiene un problema y es que tiene muchos estudiantes que no pagan matrícula. Los hijos de los empleados, No los pagan esposos matrícula. o esposas de los empleados no pagan, los estudiantes, los atletas, los que están en los coros y todo eso no pagan. Wow. Y casi el 25%, yo creo, Hay una calculamos cantidad una grande. vez, Sí, sí. de los estudiantes no pagan nada de matrícula a la 25%. universidad. Una cuarta parte de la gente que está allí no paga nada. Otro es, esa que era la llamada cuota que se estableció, que de hecho, en mi opinión, nunca debió quitarse. En el momento que se quita es porque hay el compromiso que le iban a dar a las universidades, los ingresos adicionales para eso, pero se quitó. Esa cuota generó unos 42 millones el primer año, el último año llegó a unos 46 millones de dólares, pagaban $800 de cuota los estudiantes en aquel momento, y claro, en aquel momento se estableció también una beca, un fondo de beca de 30 millones para reemplazarle a los estudiantes de bajos recursos ese pago, ese aumento de la matrícula. Teníamos también un 4% de aumento en matrícula que se quitó, que no debía haberse quitado, porque era acumulativo para cada clase entrante y generaba cerca de 2.5 millones de dólares. Déjame ver la parte económica, Yolanda. Bueno, precisamente, Colón de Armas no solamente es economista, sino que es parte de la Universidad de Puerto Rico. 300 millones en un año. ¿Se puede sostener? El doctor Maldonado decía que él cortó 40 millones en un año y que no fueron grandes los sacrificios, pero 300 millones es muchísimo más. Yolanda, es un grave error tomar como base de partida para la discusión la carta de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Por qué? Esa Junta no está basada en nada de datos o de evidencia. Esa es una carta que realmente lo que expresa son las preferencias personales de estos miembros de la Junta y no se debe analizar a Puerto Rico a base de preferencias personales. ¿Preferencias personales en qué sentido? ¿Está hablando la Junta como un ente para ayudar al país o que preferencias políticas? Bueno, Visión republicana de gobierno. La propia carta establece que ahora es que van a contratar a un contable forense para analizar los números. La propia carta establece que quiere trabajar un plan fiscal junto al gobierno. Si no tienen un plan fiscal, ¿con qué base están dando directrices? O sea, hay que recortar y como la universidad es uno de los presupuestos más grandes del país, pues métele un machetazo allí. Bueno, lo que sucede es que ¿Ese planteamiento? la Junta comete un error craso al ver al gobierno como un todo. Pero una visión ideológica, porque estamos hablando de republicanos con una visión en Estados Unidos sobre las universidades y a la misma vez una universidad que depende del 9% de la fórmula del Pero más Estado. que ideológico, es que no tiene base para lo que dicen. A nivel del Fondo General, por ejemplo, y de varias agencias, hay un problema de gastos. En la universidad siempre se puede ser eficiente, siempre se puede reducir gastos, eso siempre es posible, pero en la Universidad de Puerto Rico, su problema principal no es de gastos, es de ingresos. ¿Por qué? La Universidad de Puerto Rico es la única institución del gobierno de Puerto Rico que tiene que ser competitiva a nivel global. La Universidad de Puerto Rico, para comenzar, no tiene una estructura salarial competitiva para su personal docente, atraer el mejor talento, retener el mejor talento. Se habla de matrícula. Miren, la matrícula, si la quieren aumentar, fantástico, pero eso no resuelve grandes cosas. ¿Por qué? Porque como tú decías hace un rato, la matrícula no llega a los 100 millones de ingresos. Sube el 4%, 6%, 10%. Sigue estando por debajo. Sigue siendo Eso es caja menuda. Hay que hacer unas estrategias importantes para cambiar la estructura de ingresos, pero a nivel
amplio. Alex. No meras cambios por Pero semana. perdóname, antes de pasar, y la estructura de la universidad en sí, la administración central, los sistemas de duplicación de posiciones en recursos humanos, etcétera, en todas las unidades. Mira, y la consolidación o eliminación de recintos. Por ahí voy. Lo que sucede es que a veces, y yo he hecho el análisis, los números desde afuera parecen muy amplios, pero cuando uno se mete dentro del detalle, mucho de lo que se contabiliza a nivel central es para beneficio de las unidades y se ahorra dinero. Así que hay que tener cuidado porque tú no quieres eliminar una estructura central y crear 11 administrativas. Voy por acá, Alex. A 20-25 minutos del recinto de Río Piedras tenemos el recinto de Bayamón. A 15-20 minutos de Río Piedras tenemos el Colegio de Carolina. No podemos quizás concentrar estos dos recintos en el recinto de Río Piedras. Hay espacio para recibir esa matrícula en el recinto de Río Piedras. Bueno, el recinto de Río Piedras una vez tenía 27.000 estudiantes. ¿Cuánto tiene ahora? Ahora tiene como 15.000 o 16.000 10.000 por debajo. estudiantes ahora. O sea que allí sí hay el espacio. Lo que pasa es que los programas en esos otros recintos son un poco distintos. Y allá hay unas facilidades con tecnología y otra información de una gran inversión que ha hecho la universidad. Yo creo que la universidad tiene capacidad de hacer varias cosas a la misma vez. Yo creo que puede ofrecer más cursos y más cupo en los cursos para que los estudiantes puedan graduarse más rápidamente. Solo el 50% de los estudiantes se están graduando en el recinto de Río Piedra a los 6 años y menos en otros recintos. O sea, que esto tiene que ser varias cosas a la misma vez. Yo estaba viendo hoy unas estadísticas que indican que para el año 2020 solamente se van a graduar cerca de 20.000 estudiantes de cuarto año para dividírselos entre todas las universidades de Puerto Rico. O sea, la pesca se reduce significativamente. Por lo tanto, se reduce el ingreso de matrículas sin contar los que se van significativamente. para Estados Unidos. Exactamente. Entonces, una comparación que yo hago, y quizás no sea la más justa, pero eso es lo que tenemos. Los recintos que compiten, las universidades que compiten con la Universidad de Puerto Rico, Ana Geméndez, la Interamericana y los demás, funcionan con 10.000 estudiantes menos aproximadamente, con una cuarta parte del presupuesto que tiene la Universidad de Puerto Rico. Que es que la Universidad de Puerto Rico se convirtió en una gran burocracia gubernamental, en otro departamento de la familia lleno de burocracia. ¿O qué? Hay un detalle importante. A mí hace unos meses atrás la ministra de Educación Superior de la República Dominicana me decía totalmente lo contrario. Ellos para el año 2020 van a tener una explosión de estudiantes que no tienen capacidad en las universidades de ellos, particularmente para estudios graduados. Y ella me decía, lo ideal es que nosotros llevemos a Puerto Rico a estudiar a esos muchachos, que son miles y miles. O sea, es que debemos en Puerto Rico, en un momento como este, dejar de pensar en chiquitos. Nosotros llevamos 50, 60, 70 años, 100 años pensando siempre en chiquitos. Tenemos que pensar más grande, tenemos que pensar en el Caribe, tenemos que pensar en América y en todo el mundo. Y una pregunta, esta cuestión de plantear los políticos, que se le dé autonomía a un recinto y que se le empiecen a trastear ideas, en estos días la escuché, de hecho hoy esta mañana, sin que se haya hecho un estudio real de cómo se puede resolver el problema. Esa visión fragmentada de los políticos que también han creado unidades por promesa política, ¿es viable ese planteamiento en este momento? Bueno, se pueden hacer algunos cambios, pero yo soy de los que creo en una sola universidad. Creo en la permanencia de todos los recintos. Tienen que reevaluar sus programas, tratar de no repetir programas en un sitio cuando hay cerca otros recintos hacer lo mismo. Estoy muy de acuerdo con el rector Severino de que verdaderamente se deben atraer estudiantes no tan solo del Caribe, de Nueva York, los hispanos, los puertorriqueños, los que están en Orlando pueden venir a Puerto Rico. Y para eso se construyó Plaza Universitaria con buenas facilidades para atraer estudiantes de otros lugares. En la Cumbre de las Américas, correcto. En la Cumbre de las Américas, el secretario de Estado llegó a plantear allí la importancia de que los estudiantes fueran a estudiar, estudiantes extranjeros fueran a la Universidad de Puerto Rico, o sea, destacó el recinto. El concepto de autonomía, cuando uno escucha autonomía, suena bonito, porque autonomía significa que te van a dar más libertad de acción, pero más autonomía significa más responsabilidad. Yo no tengo duda que se puede evaluar por años, porque no es de ahora, Yolanda, que estemos hablando de autonomía. Se hablaba de darle autonomía a Río Piedras, a Mayagüez, a Ciencias Médicas. Yo diría, podemos hacer una prueba,
podríamos hacer una prueba con alguno de los recintos, pero contrario a lo que quizás piensan de los grandes, yo le daría autonomía a uno pequeño, pero piensen que autonomía también significa yo le daría autonomía plena, que tengan la potestad de tomar sus propias decisiones. Eso que dice el presidente Muñoz es importante. Hay un problema, ¿verdad? En España, por ejemplo, las universidades lo que tienen, se rigen por una conferencia de rectores. No existe un organismo suprauniversitario, sino que los rectores se reúnen y establecen objetivos programáticos para las universidades. A tal año hay que tener tal indicador en esto, ¿no? Y eso es lo que simplemente eso no cuesta nada, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Realmente el poder del presidente es realmente amplio y autónomo? Porque yo fui una vez allí y recuerdo que uno de los presidentes quería hacer en uno de los edificios abandonados como una especie de concesión de restaurante es que no puedo tomar esa decisión porque tengo que consultar, llevarlo a la Junta de Gobierno, para que la Junta de Gobierno allá con 400 horas de pensamiento pueda tomar una decisión sobre si alquilo o no alquilo un edificio. Bueno, yo creo que los presidentes tienen mucha autoridad en la universidad y si llevan algo que está bien preparado, la Junta se los va a aprobar. Porque la gente de la Junta son de esa afuera. Es mi experiencia y de hecho, él fue miembro de mi Junta. O sea que sí, no olvidemos que el cuerpo rector de la Universidad de Puerto Rico es la Junta. Llámese como se llame, de síndico, sea de gobierno, pero se llevan las decisiones allí y les tengo que decir que se trabajó ágil, bajo unos momentos de presión y se tomaron las decisiones. Con la experiencia que ustedes tienen, ¿qué viene? ¿Viene una huelga por ahí para abajo? Yo quiero opinar algo sobre eso. Eso sería un gravísimo error. Pues ya se está hablando de eso, aunque ustedes me dicen que siempre se habla de huelga en la universidad. Déjeme decirle, en el último informe de la Middle State, el rector tiene que saber que los que visitaron para la acreditación señalaron la mala experiencia del año 2010 que puso a la Universidad de Puerto Rico en probatoria y la gobernanza y el liderato de la Universidad de Puerto Rico se afecta. Pero una huelga puede cerrar recintos. Todos estamos de acuerdo de que eso sería de facto, pero eso podríamos decir que es lo que viene. Yo creo que no va a venir. ¿Usted cree que no? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? ¿Y usted? Yo confío en que se puedan hacer las medidas de consenso para que se evite eso. Y una pregunta, Muñoz, ¿se puede hacer decisiones claves en tiempo récord con Celeste Freites de interina y con tantas vacantes en la Junta de Gobierno que es el cuerpo rector? O sea, ¿se le está pidiendo mucho a la universidad en un tiempo récord cuando hay tantas vacantes y tanta inestabilidad en las posiciones clave? Bueno, yo entiendo que pronto se deben llenar las vacantes que hay en la Junta de Síndicos y se debe empezar el proceso de seleccionar un presidente en propiedad de la universidad que se debe hacer en tiempo más corto que lo que tradicionalmente se hace. Yo creo que eso es muy importante. Las decisiones rápidas y firmes las tiene que tomar la presidenta con su Junta de Gobierno. Con lo que tiene. Claro. Y en cuanto a la huelga, lo que les quiero decir es que, ¿por qué yo tengo fe que no va a haber? Porque en Puerto Rico, o sea, lo que yo exhorto es a los estudiantados y a los padres que miran la universidad, porque todos hablamos que la universidad es el tesoro más grande que tenemos. Vamos a demostrar que es el tesoro más grande. Tú no resuelves los problemas cerrando la universidad, ni bloqueándole la entrada, ni impidiendo que la gente trabaje, ni que la gente estudie. Colón de armas. Más que rapidez, lo que necesitamos es decisiones inteligentes. Todos los estudios nos indican que las áreas alrededor de recintos se desarrollan económicamente más robustamente. Tenemos 11 recintos. Lo que tenemos que hacer es esos 11 recintos, elevar la calidad, llevarlos a estándares globales que se hace con acreditaciones, y al elevar la calidad en esos recintos se beneficia el área en que están Pero localizados. hace falta dinero para eso. Hay que hacer una campaña masiva, porque la universidad necesita montar un fondo total de verdad. Puerto Rico tiene miles de personas que le deben su profesión, su standing en la comunidad, yo soy una. Su vida a la universidad, que estoy seguro que si se les presenta el mecanismo, aquí el pueblo se va a vaciar en masa a nutrir ese fondo total para que la Universidad de Puerto Rico pueda comenzar a hacer una transición hacia una fuente de recursos más robusta. No es rapidez lo que queremos, no son decisiones duras, son decisiones inteligentes lo que hace falta. Si la facultad, el personal docente y los sindicatos deciden cerrar la universidad, ¿eso agravaría la situación fiscal? No, lo que va a pasar es que se van a perder los fondos federales y está en el informe de la Middle State
que se lo hace claramente. Se pierden no tan solo los fondos federales de las becas Pell, se pierden todos los fondos que hable de investigación. cerrar la universidad no sabe el riesgo en que la está poniendo. No sabe el riesgo. Y déjeme decirle, estuvimos así de haberla perdido en el 2010 y fue casi un milagro que alguien allá en el Departamento de Educación Federal, que es donde se da el dinero, decidió darnos una oportunidad. Pero si lo volvemos a hacer, cuando nos lo señalaron en esta visita, nos estaban dando un mensaje, y aquí está el rector Severino que sabe de eso, nos dieron un mensaje, no lo hagan la próxima vez. Le darían un grave daño a Puerto Rico. Presidentes, rectores y economistas, gracias. Creo que hemos atendido el tema ahí de forma interesante. Ya finalizando y relacionado con el tema, aunque no directo, acaban de confirmar a la secretaria de Educación Keller. Sería interesante en otro foro discutir la relación que existe entre la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación. La secretaria es miembro de la Junta de Gobierno. Ajá, Sí. y cuánto más se puede hacer en esa área, ¿no? Sí. Bueno, gracias a los dos, tremendo, se lo agradezco mucho. Gracias a Voy a una ustedes. pausa y cuando regresemos vamos a entrar en el tema de los bonistas, el tema económico, el tema de la nueva ley de moratoria que hasta ahora ha establecido el gobernador Ricardo Rosselló. Venimos rápido.